Y para más detalles sobre este tema, en la línea telefónica le agradezco a Gabriel Casillas, analista en jefe de Banorte ICSE, estar con nosotros. Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ana Paula, un gusto estar en tu programa y saludos a tu amable auditorio. Gracias, Gabriel. Bueno, primero me quisiera ir a la parte de Estados Unidos para luego entrar a la parte del efecto que tendrá esta reforma fiscal en México. En el lado de Estados Unidos, si nos podrías explicar tú cómo ves esta reforma, porque si bien las encuestas hablan de que la mayoría de los estadounidenses no estaban a favor de que se aprobara, ¿cómo entendemos que se apruebe y Trump diga que en el corto plazo va a bajar o van a recibir más dinero los norteamericanos precisamente por los recortes fiscales? Claro, Ana Paula, mira, la verdad yo creo que es una reforma desastrosa. Yo creo que la peor reforma fiscal va a ser una reforma fiscal para libro de texto, decir qué no hacer. Y la verdad es que por cuatro cosas, ¿no? La primera es que, como ya un poco lo comentaste, pues beneficia realmente al top 5% de los ciudadanos norteamericanos en términos de riqueza. De hecho, pues de acuerdo a este centro de tax policy, que me parece de los mejores para este tipo de análisis, ellos piensan que el top 1%, el 1% más rico de Estados Unidos recibirá 34% de estos beneficios. Y el 5% va a recibir el 70% de los beneficios. Nada más para poner un ejemplo muy sencillo, a Paula. Simplemente, por ejemplo, si una persona gana más o menos $600,000 al año, que sería del decil más rico, ellos sí les va a bajar su tasa impositiva, porque pagaban el 39.6, ahora pagan el 37. Sin embargo, si les hacen que gana $20,000, pagaba 10% y ahora van a seguir pagando 10%, y lo peor es que los impuestos estatales ahora no van a ser deducibles. Entonces, totalmente regresiva, y eso es un punto bien importante. El segundo, Ana Paula, que me parece muy relevante, también es el tema de la sostenibilidad de las finanzas públicas. O sea, no hay manera, tienen que poner supuestos demasiado bondadosos, como que no va a haber recesión en los próximos 10 años, se va a crecer entre 3 y 4% todos los años, y eso es muy difícil de lograr. Y solo con eso, aún así, es muy difícil que realmente la deuda como porcentaje del PIB, que está en 98%, regrese al 98%. Es muy probable que se suba a 105, 106% del PIB y allá se quede, ¿no? Sí. Y un tercer punto que me parece clave es el momento en el ciclo en el cual estás llevando a cabo un estímulo fiscal. Como tú sabes, Ana Paula, pues cualquier libro de texto básico de economía te dice que cuando una economía está en pleno empleo, como lo está Estados Unidos, ¿no? Donde es muy difícil ya para las empresas llenar vacantes, ¿no? O sea, normalmente en una crisis les toma 15 días, una cosa así, pero ahorita estamos en el máximo histórico, les toma 31 días en promedio llenar una vacante. Entonces, en un momento así, con un mercado laboral que está apretado, o sea, que no es fácil encontrar gente, etcétera, con las fronteras pues más o menos cerradas, pues lo único que te queda es que en lugar de que la reforma fiscal te va a ayudar a impulsar el crecimiento, eso hay muchísimas dudas, y lo que sí te va a ayudar es a generar presiones inflacionarias. Y entonces, en ese sentido, me voy al tema 4, que es justo que la Reserva Federal, a lo mejor, en lugar de poder ser gradual en retirar este exceso de liquidez, en estímulo cuantitativo, a lo mejor tiene que ser mucho más agresivo. Entonces, la verdad es que a nosotros nos parece una pésima reforma desde todos esos ángulos en Estados Unidos. Eso tomando en cuenta la economía norteamericana. Efectos para México. Se habla que pueden ser mucho peores que la cancelación del Tratado de Libre Comercio, por ejemplo. Pues mira, nosotros estamos de ese lado, Ana Paula. La verdad es que la cancelación del Tratado de Comercio a nosotros no nos preocupa tanto. O sea, va a seguir la relación. Lo que sí nos preocuparía mucho es una salida de la OMC de Estados Unidos, de la Organización Mundial de Comercio, pero eso no lo vemos. Y aunque con Trump no se puede descartar nada, ¿verdad? Claro. Aunque bueno, no quiero decir de consuelo de muchos, pero si se sale de la OMC, el problema va a ser global, no solo de México. Digo, no quiero desestimarlo, pero eso es un punto importante. No, la verdad es que el Tratado de Libre Comercio yo creo que no sería tan grave si se saliera. No es algo positivo, pero no sería tan catastrófico ni para nada. Y digo, ahí podemos elaborar un poco, pero déjame ir para la reforma fiscal, que es lo que me estás lo que estás preguntando. Y ahí, mira, el tema es, sí nos preocupa más desde 4 aristas, ¿no? Uno, yo creo que un punto bien importante para decirte lo que sí nos preocupa es decirte lo que no nos preocupa, ¿no? Entonces yo creo que esto es bien importante. ¿Qué no nos preocupa? Salida de capitales así de carácter financiero, o sea, que los que tienen los bonos, que son 64% de los inversores extranjeros, digan me voy de México porque
voy a pagar menos tasa impositiva en Estados Unidos. Eso no va a pasar, por muchos aspectos. Por un lado, porque estos fondos de inversión, la mayoría inclusive están exentos de impuestos, porque son fondos de pensiones a nivel global, entonces no pagan impuestos. Entonces no hace ninguna diferencia este cambio en Estados Unidos. Por el otro lado, los activos, ¿no? Muchos de los bonos inclusive no tienen retención de impuestos. La mayoría de los bonos gubernamentales no tienen esa tasa de retención, entonces tampoco. Entonces, por el lado de los fondos, no. Por el lado de los activos, es decir, los bonos que compran, tampoco. Y tercero, hay unos activos en México que sí tienen que pagar impuesto, pero la tasa de retención oscila entre un 4.9 y un 15%, que aún así queda por debajo del 21%, que es la nueva tasa de ISR en Estados Unidos. Entonces, por ese lado, yo creo que lo más importante es no preocuparnos de así fuga de capitales y todo, que desafortunadamente he escuchado a algunos decir eso, y eso definitivamente no va a pasar. Ujú. El segundo tema, Ana Paula, es provocar reubicación física de empresas, que digan, no, ¿sabes qué? Esta empresa automotriz voy a llevarme mis fierros a Estados Unidos, tampoco. Eso no va a provocar. Ahora, 3, lo que sí nos preocupa, o sea, el 3, sí nos preocupa que esto podría llegar a generar menores ingresos fiscales para la Secretaría de Hacienda. Así que estas empresas, de alguna u otra manera, decidan pagar más impuestos en Estados Unidos que en México. La forma no es sencilla de hacerlo, pero se puede. Entonces, en ese sentido, sí podría, al perder nuestra ventaja fiscal con Estados Unidos, sí podría pasar esto. Entonces, aquí es donde el Secretaría de Hacienda va a tener que estar muy cautelosa y evaluar qué es lo que tiene que hacer, si nada más reforzar toda la parte de pago de impuestos vía el SAT, ¿no? Que las empresas no empiecen a inventar ciertos costos aquí en México o asuntos contables raros para mandar esas utilidades a Estados Unidos. Eso va a tener que estar muy atento al SAT. Y lo que sí nos preocupa, pero eso no es de corto plazo, sino de mediano plazo, es que sí, en el mediano plazo, no nada más al bajar la tasa impositiva, sino al hacer deducibles todas las inversiones de manera inmediata, eso sí pueda crear incentivos para que las nuevas inversiones pues tengas un elemento más para decir, bueno, pues ya México mejor me voy a Estados Unidos. Eso sí puede pasar en el mediano plazo, y eso, bueno, lo bueno es que al menos eso sí nos da tiempo para que a la siguiente administración, pues ya evaluando algunos de los efectos, pues haga una reforma fiscal en México, que sabemos que es una de las reformas pendientes que tenemos. Una verdadera reforma fiscal. Ahora sí, igual y esto nos orilla a ello. Gracias, Gabriel Casillas, por estos minutos a las 3. Contrario, gracias a ti, un gustazo, Ana Paula. Igualmente.